Muy buenas noches, Eloísa. Bienvenida a este programa. Hola José, ¿cómo estás? Dios te bendiga y bueno, gracias por esta oportunidad, que es tan necesario estos espacios para traer la discusión y traer conciencia también a los hogares. Claro que sí. Eloísa, bueno, vamos a empezar este programa de una manera diferente. Así es que primero me gustaría que todos te podamos conocer, ¿no es cierto? ¿Quién es Eloísa? ¿En dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Con quién vive? ¿Ok? Ok, bueno, Eloísa es una mamá, tuvo la necesidad de buscar alternativas educativas, en especial para una de sus hijas, porque cuando nació mi hijo mayor, no tuvo las mismas necesidades que mi hija que nació prematura y tenía una madurez cognitiva diferente a la de sus compañeros o de sus pares con la misma edad biológica. Y bueno, eso me llevó a ir buscando como herramientas que me permitan de alguna manera eh, transmitirle a ella los valores esenciales de la familia, pero además que todos los contenidos académicos ella los pueda aprender. Mi hija tuvo varias dificultades de aprendizaje por su realidad cognitiva y gracias a la educación en el hogar los pudo superar. Es hoy día una egresada de la educación en el hogar y eso creo que es el mayor fruto que puede tener una familia de poder darle a este mundo un ciudadano de bien que conoce sus límites y conoce los límites de los demás. Y en ese proceso hemos crecido todos, ¿no? Más allá del trabajo, de las actividades y creo que lo que nos permite a nosotros dejar una huella justamente es ese fruto, ¿no? Que se puede ver a través de nuestros hijos, cuando nosotros podemos dejar una huella fuerte en ellos y que ellos son agradecidos también y se ve en su testimonio de vida esa realidad. Genial, genial. ¿En qué ciudad de Uruguay viven ustedes? Nosotros vivimos en Montevideo, vivimos en una zona rural hoy día. Vivimos 8 años en Argentina, de hecho tenemos doble residencia, es por haber vivido allá y trabajado en la provincia de La Pampa. Y bueno, la realidad es que mi hija hoy es mayor de edad, pero cuando ella era bebé, era muy bebé, recién nacida, estábamos en Argentina. Entonces yo conozco la educación en el hogar en Argentina, trabajando para Christian Vision, que es CBC La Voz, y coordinando allí estas redes comunicacionales que se extendían por toda Iberoamérica, por lo menos en el área donde trabajaba yo, porque la realidad es que esta organización tiene sede en prácticamente todos los continentes. Pero fue allí donde yo estaba en la facultad, en la universidad, en la Facultad de Comunicación, y tenía compañeros de carrera que no mandaban a sus hijos a la escuela. Entonces me comencé a interesar por las distintas alternativas educativas y desarrollé un proyecto antropológico donde empecé a ver cuántas formas había de educar a los hijos y bueno, ahí empecé a enterarme un poco de cómo se puede articular una educación formal desde el hogar, que me parece que es bueno mencionarlo de esta manera, y una educación formal conforme a lo que la tradición social también impone muchas veces, que es que un niño vaya presencialmente a un establecimiento o a una institución educativa. ¿Sabes qué me parece de lo que estamos ya conversando? Fíjate, solamente en el inicio ya tenemos un nuevo tema para un próximo programa que seguramente hablaremos de educación en el hogar, porque ya todos quienes nos están escuchando se están quedando con esa iniciativa, con esa inquietud de qué es educación en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a ir caminando en este programa que se denomina Educación, deber ineludible de los padres, ¿no es cierto? En donde el objetivo es reflexionar sobre el derecho y responsabilidad primarios de los padres en la educación de sus hijos,
especialmente en la formación de virtudes, analizando los efectos de la delegación de esta misión a terceros, instituciones y medios digitales y su impacto en la sociedad. Para analizar este tema con este objetivo que acabo de leer, es importante empezar a delimitar el tema, ¿no es cierto? Entonces podemos empezar con la definición de educación. ¿Qué es educar, Eloísa? Bueno, educar es transmitir identidad, una identidad social eh, a, a nuestros hijos. Yo creo que es intransferible. O sea, hay algo que me parece que es importante que cada persona empiece a relacionar la forma en cómo dicen las cosas y comenzar a cambiar las narrativas en torno a la educación, porque en general cuando nosotros estudiamos las normativas, lo que podemos encontrar es que hay una diferenciación entre la escolarización y la educación. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, pero además hay distintas formas de referirse a esa escolarización, ¿no? O a esa institucionalización en base a lo académico. Pero hay otros componentes que tienen que ver con la formación del carácter, con la formación de la persona y de la personalidad humana, que son dos cosas totalmente diferentes. La persona es ese ciudadano que tiene determinados atributos civiles, jurídicos y deberes y obligaciones y los va a tener a lo largo de su vida, sobre todo después de que cumplen la mayoría de edad, pero también existe la personalidad humana, ¿no? Que ese niño sea menos introvertido, que sea más sociable, que sea más respetuoso de sus semejantes, que sea una persona de impacto en su edad adulta, y todo eso se debe formar y transmitir desde el hogar, sí o sí. No hay manera de que esto pueda ser delegado a personas que no conocen la personalidad de los hijos de otras personas, ¿no? Esto a mí me parece que es importante que, ¿por qué los padres siempre están primero en el derecho preferente de educar y de elegir para sus hijos o pupilos, no solamente escuelas distintas de las creadas, sino que además entre los distintos modelos de enseñanza que existen? Entonces, acá tenemos varios términos, ¿no? La educación para la formación moral, cívica, etcétera, que parte desde el hogar, y el Estado pasa a tener un rol subsidiario. ¿Por qué? Porque otorga a los padres las herramientas necesarias para que los padres puedan tener una contribución muchas veces en cuanto a las materias, ¿no? Estas normas mínimas que prescriben los estados, que tienen también que ver con la identidad de los pueblos y tienen que ver con la cultura y tienen que ver con cuáles son nuestros lenguajes culturales dentro de una sociedad. No sé si te estoy respondiendo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahí has dicho tú, o sea, existe un amplio abanico de definiciones, ¿no es cierto?, incluso dentro de educación, pero fundamentalmente hay que distinguir entre lo que es educación y lo que es escolarización, ¿sí? Eso es una de las cosas que hay que tener totalmente claro, porque de allí se deviene la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta que viene sobre todo para distinguir este deber primordial de los padres en cuanto a la educación, ¿no es cierto? Y la pregunta dice, ¿qué puede enseñar un padre que ninguna institución o agente externo pueda sustituir? Absolutamente todo. Cuando los padres cumplen con sus deberes, cuando realmente son responsables, los padres construyen una persona de bien, construyen una persona que va a ser de impacto dentro de una sociedad. Y esta primacía parental está realmente fundamentado en la realidad biológica de los hijos. Los niños, por ejemplo, tienen un derecho muy lindo que es el derecho a la identidad. Y ese derecho a la identidad está ligado completamente a su realidad biológica. ¿Quiénes son sus padres biológicos?
quienes no solamente le han traído al mundo, le han gestado, conocen cuando ese niño está enfermo, conocen cuando ese niño tiene una necesidad específica y saben suplirla y saben atenderla. Entonces, esa realidad es biológica, está ligada completamente en ese ADN familiar, en ese ADN que no lo puede cubrir, no lo puede suplir ningún otro tipo de persona ni identidad. Y fíjate que en el caso de las adopciones, por ejemplo, y esto lo hablo con propiedad porque yo fui adoptada, eh, aunque tú tengas otros padres, siempre tienes derecho a tu identidad y tienes derecho también a buscar quiénes, dónde están tus orígenes, dónde están tus raíces, quiénes fueron tus padres. Los padres biológicos eh, de alguna manera transmiten un legado de identidad y eso es muy importante de preservar. De hecho, ese derecho está intrínsecamente ligado con lo que pasó, ¿no? Durante la Alemania nazi, que justamente lo que se busca es que no se vuelva a repetir, de que una nación o un Estado persiga de alguna manera a niños que tienen una identidad cultural, biológica, filosófica, pedagógica, y que eso no se vuelva a destruir. Entonces, fíjate, José, la importancia que existe de ver estas realidades históricas para fundamentarnos hoy día y entender que esta identidad es importante en nuestros hijos. Ahí has puesto el dedo sobre la llaga, ¿no es cierto? Porque imagínate, estamos hablando ya de un término súper profundo que es el tema de la identidad, es decir, que se está formando el quién soy yo como persona, ¿no es cierto? Entonces, esa tarea que es importantísima en los padres es totalmente indelegable, o sea, no se puede pensar en que se pueda o en que la pueda asumir un agente externo, por más buena fe que pueda tener, que hoy en día la sociedad como está tampoco es que exista tan buena fe, ¿no es cierto? Porque hay una descomposición social bastante importante en todo el mundo. Entonces, de allí viene el que nosotros hagamos este tipo de programas también. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de aquellos padres para que vayan asumiendo esta tarea importante que es educar a sus hijos, para que vayan formando en ellos esta identidad propia, para que les estén dando sentido a la vida de cada uno de sus hijos. Yo pienso que cuando los padres logramos hacer esto que tú decías, poner ese granito de arena para que nuestros hijos tengan una identidad propia, tengan un sentido en su vida, tengan un objetivo en su vida. Entonces, cuando un ser humano tiene esto, va caminando hacia allá, no se pierde, no hay que lo distraiga, no hay que los saque del camino, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que hace falta muchísimo hoy en día esto, ¿no es cierto? Vamos a otra pregunta también que es súper, súper importante y que se trata precisamente de la delegación de la educación, ¿no es cierto? Esta pregunta dice, ¿qué consecuencias tiene para los hijos y para la sociedad delegar la educación? Es decir, cuando los padres delegamos la educación. Fíjate, poniéndonos en contexto, hoy en día, incluso por el tema del trabajo y tantas ocupaciones que tenemos los padres, incluso nos vemos obligados a dejar a nuestros hijos desde muy pequeñitos ya con algún cuidador externo, en una guardería se llaman acá en Ecuador, desde pequeñitos, 1 año o 2 años ya están en una guardería, luego inician ya acá con 3, 4 años lo que es el sistema escolar. Y a partir de allí ya no existe un contacto permanente con los padres, es decir, pasan más tiempo en un centro educativo o en un centro de cuidado que con sus propios padres. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la delegación de la educación, Eloísa? Bueno, estamos realmente en un momento, en un contexto en el que los padres deben volver a asumir su responsabilidad. Yo no veo otra forma de solución, ¿no? Porque es peligroso, se rompe el entramado social donde la familia es el núcleo de una sociedad sana y lo estamos viendo en el aumento de la violencia. ¿Por qué? Porque las instituciones no, uno no puede delegar a los padres de otros hijos la responsabilidad que le corresponde a uno como padre. Eh, de alguna manera,
la educación en el hogar, la libertad educativa y la libertad de enseñanza, que son dos cosas totalmente diferentes, siempre recae sobre los padres o sobre los tutores legales cuando no hay padres, porque hay niños que realmente tienen otra realidad y hay que también pensar en estas realidades. Pero cuando los padres están presentes, deberían retomar esa realidad y aún enviando a sus hijos a una escuela formal y presencial, deberían estar presentes, revisando sus tareas, acompañando en todo ese proceso educativo y no hay nada más que lo llevo a la escuela, lo dejo allí internado, me voy a trabajar y me olvido porque total para educarlo está la maestra. No, la maestra no lo va a educar, la maestra le va a enseñar matemáticas, le va a enseñar a leer y escribir. También suceden milagros, ¿no? En esos espacios, pero no son los espacios primarios donde se debe educar un niño, porque cuando este niño se desconecta de este núcleo biológico que le representa, ese niño realmente queda muy a la deriva en su identidad. Pierde totalmente el sentido de la vida. Y muchas veces estamos viendo incluso, y es triste, pero es bueno mencionarlo, la cantidad de adolescentes incluso niños que caen en la depresión, porque no tienen un sentido fuerte de identidad, porque no lo pueden encontrar en ningún otro lugar, porque papá no está tan presente, porque viven trabajando, la mamá no está. Las mamás tenemos un rol distinto al del hombre, que es el de transmitir el cariño, el respeto, es de guiar a nuestros hijos. Los padres podemos poner los límites, el padre varón, y tenemos ese, o tienen ese rol de protección, de establecer cuáles son los parámetros dentro de una familia. Pero la mamá tiene esa cosa de acompañar, de guiar, de incluso transmitir emociones sanas a sus hijos. Y cuando nosotros escolarizamos a los niños siendo tan pequeños, ¿no? Esa escolarización temprana que muchas veces se impone, nosotros estamos desconectando al niño de algo que nunca más lo va a recuperar. La primera infancia es fundamental. Y estar en su núcleo, en su seno materno, junto a su mamá, ver cómo está la mamá en la casa, viendo todos sus movimientos, muchas veces es un gran daño que se le hace a este niño que un día va a ser adulto y va a tener que pisar en este mundo con seguridad. Entonces, yo lo que veo es que en la medida en que se delega esta responsabilidad, se pierde en parte el privilegio de poder oponerse cuando uno no está de acuerdo incluso, cuando las medidas son arbitrarias, cuando se empiezan a tomar medidas que generan injerencias sobre la vida de esos menores o de esas familias, ¿no? Y es lo que estamos viendo sobre todo en Latinoamérica o en los países de Occidente, que cuando los padres eligen educar a sus hijos conforme a sus propios valores, a sus propias convicciones, muchas veces hay persecución jurídica, se los lleva ante los tribunales y estos padres tienen que demostrar que realmente aman a sus hijos. Y eso es una realidad que la está viviendo muchas familias, ¿no? Ese modelo de persecución. En algún punto se le ha entregado, tanto se le ha delegado a los estados esta responsabilidad que corresponde a los padres, que el Estado ha dicho, ok, tú no eres capaz, tú como padre, como madre no eres capaz. Y ese es un mensaje que nosotros, los padres responsables, no podemos permitir que se malinterprete, porque nos está robando la libertad de decidir sobre la libertad de nuestros hijos, que es algo intransferible y que es algo que construimos nosotros, sus padres. Y sí, totalmente de acuerdo. Realmente todo lo que tú nos estás diciendo son diamantes. Espero que quienes estén aquí en el programa en este momento mismo, si tienen una pregunta, pueden compartirla también a través de mensajes. En la siguiente parte del programa estaremos leyendo también algunas preguntas y contestando a ellas, ¿no? Pero yo me quedo con lo que tú has dicho, haciendo un pequeño resumen de esta pregunta, de esta parte. Qué importante que es el apego.
es decir, esa primera infancia cuando los bebés no solamente están aprendiendo, sino que están sintiendo, es decir, aprenden por todos los sentidos. Entonces, olfatean a su madre, a su padre, entonces sienten la seguridad a través del tacto, de un abrazo, de la voz del papá, de la mamá, lo que tú decías, la voz de la mamá siembra cierto tipo de emociones, la voz del papá siembra otro tipo de emociones, y eso todo en conjunto va haciendo que una persona desde su inicio en la vida, incluso desde el seno materno, vaya formándose como una persona de bien, ¿ok? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida para la segunda parte de este programa. Muy bien, estamos ya en la segunda parte de este programa, la educación, misión ineludible de los padres, y nos habíamos quedado con algo interesantísimo y también nos habíamos quedado con un poquito del audio al aire, pero bueno, eso es lo bueno para que sepan que estamos en vivo, no es un programa grabado, así es que bueno, eso es lo que pasa cuando sucede, dicen por acá. Vamos a la siguiente pregunta, que también es una pregunta, todas las preguntas son súper, hemos escogió las preguntas clave para que quienes se unan al programa puedan obtener respuestas a estas preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Habíamos hablado ya de la delegación de la educación, pero ahora vamos, imagínate, a un tema importantísimo hoy en día en la sociedad moderna, y vamos a hablar acerca de Internet y redes sociales, y vamos a preguntar, ¿quién está educando realmente a nuestros hijos cuando pasan horas en redes sociales? Bueno, yo creo que un niño no debe tener redes sociales por lo menos hasta los 14, 15 años, pero eso es algo muy personal. Sí creo que hay que... El Internet es una gran herramienta y nos permite comunicarnos. El problema es que no categoriza ni enseña qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, si los padres no formamos a nuestros hijos en esos valores fundamentales, en esos valores morales, caemos en el riesgo de que sea Internet el que eduque a nuestros hijos, ¿no? Y yo tengo muchos años aconsejando familias que vienen con situaciones muy tristes, muy tristes. Niños que se cortan, niños con 7, 8 años con trastornos de la alimentación, niños que escuchan voces. He hecho un estudio muy exhaustivo acerca de cómo ayudar a estos papás porque vienen desesperados muchas veces y no saben qué hacer porque tampoco están encontrando en los tratamientos. Tú sabes, muchas veces los tratamientos mitigan el síntoma, pero no atacan a la raíz del problema, y muchas veces la raíz del problema es que son niños que tienen una adicción muy terrible a las pantallas. Y existen un desarrollo cognitivo, sobre todo lóbulo frontal, ¿no? Del cerebro, que no se desarrolla bien si ese niño no está resolviendo conflictos al aire libre sin necesidad de una pantalla. El niño debe aprender a subir al árbol, a caerse, a rasparse una rodilla jugando a la pelota, porque el niño tiene derecho incluso al movimiento, y es por eso que en las escuelas le suplen el deporte. El niño se desarrolla a través del movimiento. Cuando tú tienes un niño que lo único que hace es estar en la casa mirando todo el día una pantalla, una tablet, el celular para mí es el peor porque la mirada queda totalmente reducida a un espacio muy limitado y muy pequeño. Con el televisor por lo menos lo tienes a 1 metro, 2 metros, tienes como el entorno y el espacio que contribuyen a que el niño tenga una perspectiva más amplia del espacio donde se encuentra. Pero estas son cosas que los padres deben comenzar a prestar atención. Cuando nosotros vemos que vienen padres con niños con problemas de adicción a la pantalla, por ejemplo, es muy difícil quitárselas de la noche a la mañana. Son niños que necesitan un apoyo y un acompañamiento. Primero los padres para saber poner el límite, porque si los padres no tienen límites, el niño no los va a tener.
Entonces, el problema no es que el niño no tiene límites, los padres de ese niño no tienen límites. Los padres están delegando a la tecnología algo que les corresponde a ellos porque ese niño no es un robot, es un ser humano. Y fíjate que en la pregunta anterior que hablábamos de esta desvinculación que existe cuando los padres delegan y escolarizan tempranamente a sus hijos, fíjate que para el niño hasta los 3 años su madre es como Dios y el niño tiene su mayor potencial de desarrollo a través de la mirada. Y fíjate en este elemento tan particular que es cuando las madres o la familia va a comprar el cochecito donde luego va a llevar a ese bebé de paseo. Y la mayoría de estos cochecitos tienen para que el niño vaya mirando hacia el frente y no vaya mirando los ojos de su mamá. Y ahí empieza una desvinculación tremenda, que ese niño va a estar más propenso a desarrollar una adicción a una pantalla, porque él ya fue desvinculado desde antes de su mamá. Entonces, Sí, sí. imagínate lo importante que es aprender cómo funcionan las distintas etapas del desarrollo de nuestros hijos para saber cómo ayudarles, para que ellos puedan estar conectados emocionalmente con su realidad biológica, que son sus padres. Esa desconexión la estamos viendo en adultos también, no solamente en niños. Hay adultos que no pueden hacer contacto. Estás en una mesa donde nos hemos juntado porque nos queríamos ver con amigos, cada uno está con su celular en sus redes sociales. Eso es una falta de respeto. Entonces, el Internet es una herramienta magistral. Realmente merecen un premio los que lo crearon, pero mal usado está generando un daño irreversible y tenemos toda una generación prácticamente perdida por causa del mal uso de la tecnología. Los niños deben aprender a usar la inteligencia artificial, deben aprender a buscar contenido en redes, cuando nosotros hablamos de educación en el hogar, tampoco, yo por lo menos no he recomendado colegio en línea, porque también me han llegado casos de familia donde la madre duerme hasta las 11 de la mañana y el niño se levanta solo, prende la computadora y mira los videos del colegio en línea. Eso no es educación, eso no es formación en valores. Porque si nosotros no establecemos un espacio pedagógico, no establecemos los límites de ese espacio pedagógico, ese niño está atrofiando su desarrollo y vamos a ver las consecuencias en la adolescencia. Entonces es realmente alarmante y creo que los padres deben estar todo el tiempo buscando estas respuestas y pensar, planificar de qué manera quieren educar a sus hijos, qué filosofía de vida profesan, cuáles van a ser los límites familiares para que ese niño se sienta seguro, contenido. Tú sabes, hay adultos que no son seguros. Imagínate un niño. ¿Dónde nació esa inseguridad? Hoy día con la tecnología prácticamente tenemos demasiados niños y adolescentes que no saben cuál es su propósito de vida, no saben quiénes son, no saben si sus padres los aman, aunque sus padres se desesperen por ellos. Y me llama la atención cuando hablo con los niños y con muchos adolescentes que muchas veces ni siquiera son de familias cristianas, ¿no? O de creyentes, que ellos saben cuáles son todos los géneros conforme a la ideología de género. Y saben que existen los terians y saben que existen los que se autoperciben tal cosa o tal otra, pero no saben si sus padres los aman. Y muchas veces conversan con sus amigos y les hablan mal de sus padres. Los hijos hablan mal de sus propios padres a otros. No, mi padre no me quiere, mi padre no me entiende. Y cuando tú vas y escuchas a los padres, tú ves que su padre lo quiere, tú ves que su padre... Entonces, ¿dónde nace este sentimiento? Sí, pues Creo que porque, son... Sí, sí, te iba a decir algo, perdón. El tema de
A ver, el tema tú lo has mencionado, el amor. El amor no solamente son palabras, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar los padres que decirle a un hijo te amo y con eso ya está todo, ¿no? El amor se demuestra en cada uno de los actos, en cómo yo me refiero de mis hijos, en cómo yo me acerco a ellos, en cómo yo les hablo, incluso en cómo yo les corrijo, le pongo límites, porque parte del amor es la corrección y es una parte importantísima del amor. Y es una parte que los padres nos estamos olvidando. La corrección de nuestros hijos, una corrección con amor, una corrección que va a ser de ellos personas de bien. Y eso es lo que tenemos nosotros que aportar a la sociedad, personas de bien. Pero mira, aquí de lo que tú has hablado, yo voy tomando aquellas perlitas que son súper importantes luego de ir analizando. ¿Qué es lo que sucede cuando papá y mamá somos los primeros en estar en las redes sociales? Son los primeros en sumergirnos y luego ya no volver a salir de las redes sociales, ¿no? Entonces llegamos a casa después de un largo día de trabajo y seguimos trabajando, porque el celular nos mantiene conectados todavía con el trabajo a través de WhatsApp, o seguimos atendiendo a otras personas de fuera del hogar y no atendemos a nuestros hijos. Y yo pienso que hoy tenemos que hacer un mea culpa a todos los padres que estamos aquí reunidos en esta noche y decir, a ver, vamos a hacer un alto a todo esto y vamos a empezar una nueva vida, vamos a realizar el cambio necesario para poder adecuar nuestra conducta primero como padres y que nuestros hijos vean que sí se puede adecuar las conductas, que vean que sí se puede vivir sin tecnología, que vean que sí se puede demostrar cariño. Y tú decías algo importantísimo, en la mirada. ¿Cuántos padres hemos cometido el error de que viene mi hijo a querer conversar conmigo y yo estoy viendo el celular y le digo, pero dime nomás, yo te atiendo, dime lo que quieres, ya, anda, vete nomás. Y no le he visto a los ojos. No existió esa conexión, no existió esa empatía, ¿no? El conectarme con mi hijo y que él sienta que le estoy atendiendo, que sienta que lo que me está diciendo es realmente importante, porque vamos en esta vida pero tan aprisa, que nos olvidamos realmente de las cosas fundamentales que son, primero, nosotros como personas que tenemos que atendernos también, tenemos que atender aquellos vacíos existenciales que tenemos como individuos, los padres, todo lo que hemos traído desde la niñez, la juventud, todo eso que tenemos que sanar nosotros también como personas, y luego sí conectarnos también con nuestro cónyuge, los que somos casados, y luego con nuestros hijos. Pero que sea una conexión sana, que sea una conexión que construya al otro, que edifique al otro, que empuje al otro a ser un ente de bondad, un ente de bien. Y eso solamente se consigue con el ejemplo, porque yo soy de las personas que digo, cuando los padres nos equivocamos, qué difícil es tener autoridad sobre los hijos. A lo mejor puedo tener la autoridad a través de la fuerza, de la coerción, pero ¿qué tipo de autoridad es esa? En cambio, la autoridad que viene del ejemplo, de que mis hijos vean que realmente si me equivoqué, he hecho un cambio, o que mis hijos a lo mejor nunca conocieron a aquella persona que se equivocaba, porque antes de casarme yo ya dejé todas esas situaciones negativas y empecé una nueva vida, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Llegar a un matrimonio, pero ya solucionando todo mi pasado, con lo cual la familia que yo construyo va a ser una familia que esté construida sobre una base sólida. Pero no es esto el total del porcentaje, más bien la mayoría de personas todavía aún casados y con hijos nos seguimos equivocando y seguimos cayendo en los mismos errores, con las mismas adicciones, con las mismas cosas que sabemos que están mal, consumo de alcohol, violencia física, violencia psicológica, etcétera, tantísimas cosas que tenemos que corregir y que para eso está este tipo de programas, Eloísa. Te cuento que esa es la iniciativa que se ha tenido para realizar este tipo de programas y que lo seguiremos haciendo porque hay que llenar Internet también de contenido bueno. Hay que llenar Internet de contenido que edifique a las familias y que no se sientan solos, porque a veces uno también puede caer en la desesperación y decir, no, es que he tratado de cambiar y no puedo cambiar. No, mentira, tú puedes cambiar. Todos hemos tenido un pasado, ¿no es cierto?, en el cual en algún momento hemos hecho un punto de quiebre y hemos salido adelante. En mi experiencia personal con ayuda de Dios, pero todos pueden salir adelante con la ayuda que tú creas conveniente en tu vida. Si es que eres creyente como yo, cógete fuerte de la mano de Dios. Si es que no eres creyente, busca a un profesional, pero lo importante es caminar hacia el bien. ¿Por qué? Porque el conjunto de familias hacemos la sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en la sociedad?
Hablamos de que los políticos son corruptos, hablamos de que hay robos, de que hay asesinatos, de que hay guerras, pero ¿de dónde han salido todas esas personas que causan este tipo de malestares? Han salido de familias como la tuya y como la mía, que a lo mejor no hemos sabido hacer un alto en nuestra vida y recomenzar. Eso nada más como una acotación un poquito extensa también. Yo cuando me emociono me No, voy de no. largo. Sí, bueno, somos iguales en eso, ¿no? Fíjate que yo creo que aún los políticos corruptos y ateos saben que robar, mentir y matar está mal. Y esos son valores que, gracias a Dios, existen en la sociedad porque existe el cristianismo. Y nadie puede negar que esos son valores que hacen que una sociedad sea sana, ¿no? Esto de el bien común, el orden público, que básicamente el origen nace en no dañes al prójimo. Y muchas veces nosotros como padres dañamos a nuestros hijos porque estamos apurados o por falta de experiencia. Tampoco hay mucha educación sobre cómo debe ser un noviazgo. Hoy día se le transmite a los jóvenes que pueden hacer lo que quieran y ser quienes quieran, sin categorización, a eso les llaman libertad. Y claramente no funciona porque están desesperados, están tristes. Hay muchos jóvenes en depresión, muchos jóvenes con muchísimos problemas. Se habla de la salud mental, pero no se educa para la salud emocional. Y esa es una responsabilidad de aquellas familias que se han dado cuenta. Nosotros impactamos en la vida de los demás, porque en algún momento esas personas que vienen heridas, esos jóvenes que vienen heridos, van a buscar al que superó y al que tiene una palabra de fortaleza y de esperanza para que esa persona salga adelante. Fíjate qué importante es una familia sana, es un ser humano sano. ¿De dónde sale ese ser humano sano? Sino de padres saludables que han impactado la vida de ese hijo. Sí, sí, hoy en día más que nunca, Eloísa, yo pienso que se necesita a personas que sean sal para el mundo. Es importantísimo lo que tú has dicho, realmente vale oro, ¿no? Y yo pienso que, lógicamente, primero por uno mismo, por nuestra familia, debemos hacer un cambio para bien en nuestras vidas, pero luego también para tener ese impacto positivo en la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos acostumbrando, yo pienso, a lo malo. Nos estamos acostumbrando porque las noticias todos los días, asesinatos, guerras, desastres, etcétera, una persona que hizo un acto de corrupción, etcétera, y nos vamos como relativizando, como pensando que eso es lo normal, y eso no es lo normal. Y te digo esto porque mira, muchas veces hay personas que dicen a quienes están haciendo educación en casa, no, es que tú los estás encerrando en una burbuja a tus hijos también tienen que ver que la sociedad es mala. Y de un ratito, a ver, ¿cómo es eso que los niños tienen que ver que la sociedad es mala? La sociedad no es mala. La sociedad es la consecuencia de lo que nosotros hacemos dentro de cada una de Sí. nuestras familias. ¿No es cierto? Entonces, si la sociedad es mala es porque las familias estamos haciendo mal, los padres estamos haciendo mal. Y como decía antes, hay que hacer un alto y retomar para hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Por eso lo que queríamos analizar ahorita son las consecuencias sociales. Fíjate que solito vamos aterrizando en este tema importantísimo. Pero por aquí tenemos una pregunta también que nos dice Alexia Luzuriaga. ¿Cómo se podría conservar el tiempo en familia si los padres necesitan estar pendientes del celular por el trabajo y los hijos por los estudios? ¿Hay alguna forma de equilibrar esto, Eloísa? Bueno, lo que dije antes, yo creo que la familia tiene que saber que hay cosas que son cuestión de prioridades. Y tú, aunque tú trabajes por tu cuenta, mira, yo soy una mamá emprendedora, pero yo construí la vida que quería tener para educar a mis hijos, para estar presente para mis hijos. Y eso me llevó, por supuesto, y siempre yo digo lo mismo, ¿no? Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer, sino por dónde no ir porque es un fracaso, porque ya me pasó.
Por supuesto que cuando yo comencé con mi emprendimiento, también me sucedió que tenía mucho trabajo y tenía que usar redes sociales y quería como tener la inmediatez a la hora de responder un mensaje, si alguien quería contratar mis servicios, etcétera. Y muchas veces yo me daba cuenta que eso realmente hostigaba mi libertad de poder disfrutar más del tiempo. Entonces, como persona creyente, empecé a pedirle a Dios que me diera, Señor, yo quiero ganar bien para que pueda trabajar menos. Y mi vida fue construida en base a ese principio que yo decidí construir. Hoy tengo 47 años, tú sabes, ya voy más rumbo, este año cumplo 48, ya voy más rumbo a los 50. Pero cuando recién empecé era muy joven, muy inexperiente. Y llevo ya prácticamente 30 años trabajando por mi cuenta. Y sí han habido momentos duros, pero mis hijos siempre han estado primero. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de saber apagar el teléfono cuando estamos en familia. Debemos apagar el teléfono cuando estamos en familia. Debemos desconectar el Wi-Fi. Mira, te voy a contar una historia. Un día viene una madre, ¿no?, a pedirme ayuda porque tiene un hijo diabético, un niñito diabético. Esto fue hace muchos años. Y ella cada vez que hablaba conmigo se quejaba que mi hijo, la madre tenía un kiosco. ¿Saben lo que es un kiosco? Un pequeño comercio donde venden golosinas y cosas en su barrio. Entonces, el niño, cuando ella se iba a trabajar, dejaba a una persona a cargo del kiosco y el niño entraba al kiosco cuando su mamá no estaba y robaba los alfajores. El niño vivía en los valores de la glicemia, subían, bajaban. Era un desorden aquello. Y ella lo único que hacía era venir y quejarse de que su niño le robaba los alfajores y que el niño y que su salud y que... Y entonces en un momento yo le dije, bueno, tú puedes quejarte toda la vida, pero ¿cuándo vas a cerrar el kiosco? Entonces, nosotros debemos saber entender cuál es el origen del problema y así como si fuese un tumor, cortarlo de raíz. Porque hay cosas que si se agrandan solo traen tragedia, amigo. Entonces, no hay otra manera. Si nosotros no tenemos límites, nuestros hijos nunca los van a tener. Y eso es lo más importante, que ellos entiendan que sus padres tienen límites. Tienen límites en la vida, tienen límites en el trabajo, tienen límites en sus relaciones interpersonales con otros. Eso es lo importante, que ellos lo vean en nosotros. Y esa va a ser la única manera de que ellos estén tranquilos, seguros y que nosotros descansemos, porque no se puede vivir la vida atado al trabajo y perdernos algo tan importante que no vuelve. Tú, cuando tus hijos crecen, se van y esa etapa no regresa. Lo que tú no hiciste es muy difícil recuperarlo más adelante. Disfruta ese tiempo, disfruta a tus hijos, crece con tus hijos, porque así como ellos tienen etapas del desarrollo, nosotros tenemos etapas del desarrollo como padres y debemos ir juntos creciendo. Importantísimo, realmente. Mira, qué virtud más hermosa la virtud de la templanza, es decir, de saber poner cada cosa en su lugar, de poner los límites necesarios a todo, porque todo tiene que tener un límite, ¿no es cierto? Todo tiene que tener una disciplina, es decir, cada cosa en su lugar y a su tiempo para poder desarrollarnos verdaderamente como personas. Y esto, si es que los chicos viven hoy en día esto, lógicamente con el ejemplo de sus padres, les hará más fuertes todavía. Y yo realmente todo lo que tú estás hablando me está nutriendo nuevamente a mí. Y yo voy pensando en lo que tengo que ajustar en mi vida y en la casa, ¿no? En la familia, porque de eso se trata este programa, de que todos recordemos aquellas cosas que, fíjate que las sabemos, pero las sabemos en teoría y cuando las retomamos en una conversación como esta, entonces volvemos a tener esa fortaleza como un despertar y decir, ahora sí voy a empezar nuevamente, un nuevo camino. Y hay que tener en cuenta esto, estimados amigos, cada día.
Cada día de nuestra vida es una nueva oportunidad para poder hacer las cosas bien. No importa lo que haya pasado ayer, ayer nos pudimos haber equivocado 1000 veces, pero hoy es un nuevo día. La vida se maneja a través del presente y si en el presente tomamos buenas decisiones tendremos un buen futuro que será el presente de aquel momento, ¿no es cierto? Pero ya no vivamos ni en el pasado ni en el futuro porque nos vamos a confundir, más bien vivamos el presente, vamos reajustando lo que tengamos que reajustar y sigamos caminando, tampoco entremos en tristeza o en depresión porque nos hemos equivocado, porque nuestros hijos ya han crecido. No, 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 no. Ahora lo que estamos hablando es para ahora, para este momento y para el futuro, ¿no es cierto? Si nos metemos a remordimientos, poco hacemos, porque el remordimiento es mal consejero. Te mete a la depresión y te dice, tú no puedes. Tú no puedes, ahí vas a permanecer, ya te equivocaste, mira cuánto daño has hecho. Y si tú te enredas en esa madeja, difícilmente vas a poder salir. Y de lo que se trata es de reconocer lo que me equivoqué y hacer algo hoy para cambiar aquello. Y pienso que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Bien, ahora mira, vamos a la recta final y esta pregunta nos va realmente a traer como un resumen de todo lo que hemos hablado en este programa. Y dice, ¿qué compromisos concretos pueden asumir los padres hoy para recuperar su misión educativa? Hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo. Con responsabilidad. El amor conlleva responsabilidad. No se conlleva disciplina. Muchas veces tienes que hacer cosas que no quieres. Y lo tienes que hacer igual si amas a ese niño. Traer un hijo al mundo es algo maravilloso, ¿no? Hoy día hay muchas familias que no pueden tener hijos. Si tú has tenido esa bendición de traer un hijo a este mundo, sé responsable y hazte cargo. No hay otra manera de vivir. La maternidad, la paternidad, la familia se vive con responsabilidad y disciplina. Y se vive con ganas de resolver los problemas, no de salir corriendo a separarse. Porque hay muchas familias jóvenes que ante los primeros conflictos dicen, ya, no me sirve. Y luego están toda su vida quejándose del padre de ese niño que tú lo echaste. O sea, o al revés, o no, o había un conflicto, ¿no? No me gusta estandarizar las situaciones porque cada familia es un caso y cada caso es un caso. Pero muchas veces se le exige al hombre, la mujer, sobre todo en estos contextos de un feminismo mal interpretado, porque sí hay un feminismo que bendice, pero hay un feminismo mal interpretado que hace que la mujer crea que el hombre debe hacer las mismas cosas que hace la mujer. Es un camino totalmente equivocado. Son roles biológicos. El hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. Y si uno como mujer o como hombre no sabe cuál es su rol y cuál es su propósito en la vida, difícilmente pueda hacerse cargo de otra vida. O va a hacerse cargo de esa vida un poco saliéndose de los límites. Entonces, es muy importante retomar la responsabilidad. Yo voy a leer esto, ¿no? Lo que es el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que me hice unas notas hoy y me las imprimí para poder traer algo que ayude a reflexionar. Dice, convencidos de que la familia como grupo básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la asistencia necesaria. El Estado siempre va a tener un rol subsidiario de apoyo. Debería ser así, no para perseguir, sino para acompañar. Y qué bueno que existen espacios estatales donde muchos padres pueden contar con apoyo. No estamos en contra de esos espacios. Yo por lo menos no lo estoy. Hay muchos niños que lo único que tienen es un comedor en una escuela pública, por ejemplo. No podemos oponernos a algo que le hace bien a tantas personas, pero sí podemos entender
que nuestra responsabilidad es intransferible. Nosotros tenemos la libertad siempre y cuando cumplamos con nuestras obligaciones. De lo contrario, es desorden, es libertinaje y trae a la sociedad a tragedia. Tarde o temprano, esos hijos van a hacer pagar a esos padres el desprecio que le han mostrado por falta de responsabilidad. Siempre, tarde o temprano, los hijos o caen en drogas o caen en alcohol. Hay un origen, hay una raíz. Familias que no fueron ordenadas en su momento para hacer el bien con sus propios hijos. Hoy vi una película, se llama De Indigente a Harvard. Es la historia de, quizás la viste, no sé, pero la viste, de Hermosísimo. esta joven, hermosísima película, sí. Realmente no la había visto y la encontré y siempre me gusta recomendar a los padres películas que les ayuden a, porque bueno, trabajo en la comunicación audiovisual y me gusta el cine. Entonces, veía esta película, es la historia de una niña que no tuvo absolutamente ningún tipo de protección. Su madre era una adicta, su padre era un adicto, un alcohólico. La niña terminó en la calle, un poco vivió en un orfanato donde la maltrataban, pero era muy inteligente y ella tuvo que tomar sola la decisión de estudiar y se comprometió con estudiar y trabajaba, consiguió un trabajo precario, básico, para poder sostenerse y ganó los puntajes necesarios para ganar una beca en el New York Times que le financió toda su educación en Harvard. Y esto es una historia real. Ese modelo de historia son excepciones, son realmente excepciones. Cuando los hijos se tienen que hacer responsables de sus padres, pueden existir este tipo de excepciones. Pero cuando los hijos quedan perdidos en la vida, es muy difícil traerlos. Solo Cristo los puede realmente sanar, rescatar y hacer de ellos buenas personas. Y tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Creo que eso es fundamental. Volver a la filosofía de las cosas y pensar las cosas desde un lugar más poético, más alineado con la vida y la realidad de la vida, porque las estadísticas son números y datos que conforman los objetivos de desarrollo sostenible, que muchas veces los disfrazan de derechos humanos, pero no son derechos humanos. No nos olvidemos de la historia y de dónde surgen, nacen los derechos humanos. Lo que estamos viviendo hoy día es otra cosa. Tiene que ver con la tecnocracia. Y eso es algo que nosotros como padres responsables no podemos permitir que invada la crianza de nuestros hijos, porque no los queremos desvinculados del bien, mucho menos de nosotros que les amamos. Entonces, responsabilidad, disciplina, límites, orden, y de esa manera vamos a impactar la sociedad con personas de bien. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, yo finalmente, para quedarnos con una conclusión de todo el conversatorio que hemos tenido con Eloísa desde Uruguay, a quien agradecemos por dedicarnos este valioso tiempo, yo pienso que hoy es un día muy importante para cada uno de nosotros, de que nos demos cuenta quiénes somos como personas y del impacto positivo que puede generar la decisión que hoy tomemos de retomar nuestra misión como padres en la sociedad. Va a tener un impacto grandísimo. El día en que tú te des cuenta de que cuando asumes tu paternidad, cuando asumes la misión de tu paternidad, de tu maternidad, entonces vas a empezar a construir personas de bien para la sociedad. Y esto es fundamental hoy en día. No dejemos que la sociedad se desbarate porque nosotros estamos a lo mejor sumidos en el egoísmo y viendo nuestros propios intereses. Veamos un poquito más allá. Veamos que cada decisión que tomamos, veamos que cada situación que nosotros realizamos día a día es importante y de mucho impacto en la sociedad. Ya estamos casi terminando este programa importantísimo, pero por acá nos pasan una pregunta que dice de Miriam Jiménez. Buenas noches, ¿dónde y cómo empezar a sanar heridas como madre para mi hija adolescente
cómo ayudar a mi hija adolescente, ¿no? Esto es lo que decía antes Eloísa. Es importante primero sanar nosotros como padres, como individuos, como personas. Buscar ayuda en donde tú creas conveniente, donde un profesional en Dios, si es que eres creyente como nosotros, y empezar a trabajar. El cambio es un trabajo diario. El cambio es un esfuerzo diario. El cambio no va a venir de la noche a la mañana. Ese tipo de milagros difícilmente existen. El cambio es primero reconocer en qué me estoy equivocando y luego buscar la ayuda para corregir aquello. Y luego caminar con paciencia todo ese tramo que a veces es un poco complejo, pero que al final en la meta te encuentras con que has desarrollado muchísimas virtudes y que todo ese camino ha aportado para que tu propia vida, para que tu familia se fortalezca. Lo primero que yo diría es no perder la esperanza. No perder la esperanza de que existe siempre un mañana mejor. Y ese mañana mejor se construye en un presente que lo asumamos con responsabilidad, un presente que lo asumamos con amor, un presente en el cual decidamos bien, ¿no es cierto? Y que seamos capaces de renunciar a aquello que nos hace mal. Yo siempre pongo este ejemplo, mira, para quienes somos cristianos, Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Entregando su vida por ti y por mí. Enseñándonos que amar es morir por el otro. ¿Por quién dices amar? Pero no morir físicamente, sino morir en aquellas cosas que te hacen daño a ti y que hacen daño a los demás. El día en que estés decidido a morir de esa manera, entonces sí estás amando a tu cónyuge, estás amando a tus hijos y estás amándote a ti mismo. De ahí radica el amor, en un verdadero cambio en tu vida, en un verdadero comprometerte con los demás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy es un día espectacular, hemos tenido aquí con nosotros a Eloísa, agradecemos nuevamente a ella y por favor, una frase final para todos quienes nos están escuchando y acompañando Sí. esta noche. Voy a aprovechar esa pregunta de esa mamá y quiero recomendarle algo. Y para todos que les sirva. Perdonen su pasado. Es la mejor manera de sanar. Nada de lo que pasó puede interferir en lo que nosotros hacemos por nuestros hijos. Miren, yo soy adoptada, fui adoptada. Sin embargo, yo no abandoné a mis hijos. Me hice cargo y tomé la decisión en mi vida de que el día, mira, antes de ser madre, yo ya sabía que el día que yo tuviera hijos, mis hijos iban a ser lo primero en mi vida. Porque yo sé lo que es no tener padres. Entonces, ese pasado hay que perdonarlo. Las heridas del pasado para estar con mi hija adolescente, las heridas del pasado se resuelven perdonando tu pasado. Tú no vas a poder cambiar tu pasado. Eso también es un límite que debes ponerte. Y que cuando tu hija te vea que a ti las cosas no te afectan porque eres sensible. Te afectan porque fuiste débil, pero ahora eres fuerte y puedes soportar cualquier situación que venga en el porvenir. Es importante desarrollar el carácter. Nosotros debemos ser personas de carácter. Si nosotros no somos personas de carácter, no perdonamos nuestro pasado y no nos establecemos como pilares fundamentales para la vida de nuestros hijos, ellos no van a tener a quién acudir cuando estén en problemas. Y qué bueno cuando los hijos vienen a sus padres a pedir ayuda. Así que esa sería como mi aporte para este final. Y recuerden que yo me he concentrado en la vida más a defender libertades que derechos, porque la libertad es la plenitud del alma. Y eso es un don de Dios, siempre. Así que Dios los bendiga a todos y gracias, José, por hacer este trabajo y por participarme para compartirlo contigo. Muchas gracias a ti, Eloísa. Un fuerte abrazo en Cristo nuestro Señor. Bendiciones para ti, para tu familia, para Uruguay y para Ecuador. Un Igualmente, abrazo. gracias. Adiós Chao. a todos.